Mateo capítulo 12, versículos 43. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Versículo 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. La versión que traigo, el versículo 44 dice: entonces dice, volveré a la persona del cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por el privilegio de estar en este lugar para predicar tu palabra. Señor, damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Entonces quiero traer la meditación en esta tarde sobre esas tres palabras: vacía, barrida y en orden. Y a través de los tiempos, yo me acuerdo desde que yo empecé a frecuentar la iglesia, y digo frecuentar porque no fue hasta los 15 años que le llegué a los Estados Unidos cuando yo siento que tuve un encuentro verdaderamente con el Señor. Pero yo empecé a frecuentar la iglesia cristiana como a la edad de los 11, 12 años, mi abuelo me llevaba. Y yo me acuerdo que desde ese tiempo, por alguna razón se han dado dos fenómenos en la iglesia cristiana. Uno es que el diablo tiene la culpa de todo lo que a los cristianos nos pasa. Todo. El diablo tiene la culpa de todo. Que estoy tratando de cuidar mi salud y alguien me ofreció una hamburguesa, por culpa del diablo me la comí. Que si tenemos problemas en la familia, es culpa del diablo esos problemas. Que si tenemos problemas en el trabajo, el diablo es el que está metiendo su cola en el trabajo. Que si nuestros hijos se portan mal y son mal educados, el diablo está influyendo, se les metió Chucky a los hijos. Y está el otro fenómeno, el otro extremo, donde creemos que somos muy fanáticos y que no tenemos que creer en estas cosas, sino que no existe el mundo espiritual, sino que son consecuencias de la vida por el karma que a veces nos hace venir a pagar las consecuencias de las cosas malas que hacemos. Entonces yo me acuerdo desde que empecé a ir a la iglesia de que se dan estos dos fenómenos al extremo, de que a veces no creemos nada. Estamos en la iglesia y no creemos nada de lo que está pasando. Y hay una realidad verdadera y hay que reconocer que existe el mundo espiritual en el que vivimos. Amén. Pero una cosa le voy a decir: quizás la culpa de todas las cosas malas que nos pasen no es del diablo, por dos razones. Mire, el diablo no es omnipotente. Él no lo puede todo. Esa es una. Dos, el diablo no es omnipresente. No puede estar en todos lugares a la misma vez. El únicamente que puede tener ese poder de estar en todas partes se llama Cristo Jesús. Él es el único que es omnipresente, omnipotente y puede todo para hacerlo en nuestras vidas. Amén. Entonces estamos claros en eso. Pero no podemos, no podemos desconocer el mundo espiritual real que existe a través de nuestras vidas y que viene a veces a atacar la vida de las personas. Algunos síntomas que podrían ser por problemas espirituales es que muchas veces cuando queremos dedicar un tiempo de oración o leer la Biblia nos sentimos cansados siempre. Hay una presión siempre que no nos deja acercarnos a Dios. Podía ser un síntoma, no estoy diciendo que es necesariamente. A eso vamos, podía ser. Otro síntoma quizás podíamos decir de que yo paso solamente en problemado. Me meto en un problema y no salgo de este cuando ya me metí en problemas con alguien más. Y trato de arreglar y me vuelvo a meter en otro problema. Y otro ejemplo quizás sería, yo siento que me enfermo
y apenas voy saliendo de esta enfermedad y me vuelvo a enfermar otra vez y voy al doctor y los doctores no encuentran nada en los exámenes. Alguien me decía, estoy yendo al doctor y me duele aquí y me están haciendo exámenes y los doctores no encuentran nada. Esto se puede deber, hermanos, que a veces nuestra vida está siendo blanco de ataques espirituales. Amén, puede ser. Y vamos a examinarlo por qué. Hay ejemplos en la Biblia donde nos menciona que personas fueron atacados por espíritus inmundos. Amén, tuvieron ataques espirituales y esos no los permitieron o no los dejaron prosperar en el propósito que Dios tenía con sus vidas. El primer ejemplo y muy conocido, ustedes se recuerdan al rey Saúl. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16, para que el que le gusta tomar nota y leer en su casa lo lea. Dice que Saúl era atormentado por un mal espíritu, que Dios había permitido que lo atormentara a causa de que Saúl había agarrado a envidia hacia después quien iba a ser el rey David, y a causa de esa envidia y de esa desobediencia a Saúl lo atormentaba un espíritu inmundo. ¿Y qué dice que era lo único que lo calmaba? Cuando venía el rey David con su arpa, ¿verdad? Porque el rey David era un hombre de Dios y le cantaba. Número 2, Judas, el que traicionó a Jesús. Dice en Lucas capítulo 22 y versículos del 3 al 4 que Judas fue influenciado por Satanás para traicionar a Jesús y entregarlo a los que lo iban a llevar cautivo. Otro ejemplo es el endemoniado gadareno. Dice la palabra de Dios que este endemoniado se lastimaba y era antisocial. Eso lo puede encontrar usted en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34. La historia la conocemos mucho, y la influencia espiritual puede atacar de diferentes formas y muchas veces viene a afectar la salud física y la salud espiritual del ser humano. Y mire, muchas veces el enemigo va a poder levantar sus armas contra nosotros, pero nunca el enemigo va a poder superar, ni siquiera igualar al poder del Dios al que nosotros hemos creído. Nos va a poder atacar y nos va a mandar dardos y va a querer destruir nuestra vida, pero nunca, ni siquiera se va a parecer al poder del que está con nosotros. Amén, eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Mira lo que dice Primera de Juan, es así, Primera de Juan capítulo 4 y versículo 4. Por si no quiere ahí estar en la Biblia, Eloy me va a estar ayudando para ponerlo, y dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces no importa cuánto dardo, cuánto ataque espiritual el diablo nos mande, mayor es el que está con nosotros que el que está afuera. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no le hemos creído a Dios. Que a veces no le creemos que es mayor que los problemas que nosotros pasamos diariamente. Que no es mayor que las necesidades que a veces estamos pasando. Pero contra el mundo espiritual tenemos que saber cómo pelear y cómo usar la armadura que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Y yo sé que muchos de los caballeros que están aquí tienen bien fresca esa escritura, porque el lunes, en lo que le hemos denominado el Ministerio de Caballeros, la mesa redonda, estudiábamos lo que eran le llamamos el tema ataques espirituales, ¿verdad, hermano Raulito? Hermano Raulito tuvo el privilegio de traer, y muchos hermanos de compartir con nosotros, amén, ataques espirituales. Pero, ¿sabe una cosa, hermano? Para poder nosotros saber cómo usar esa armadura que ya Dios nos dejó, y si usted, yo sé que ya muchos lo han leído, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, esa también es referencia, Eloy, I'm sorry. Hay que hacer, o hay que tratar de vivir de la siguiente manera. Número 1, debemos de tratar de vivir una vida ordenadas como hijos de Dios. El cristiano debe de tratar de vivir una vida ordenada. ¿Por qué el orden es tan importante en la vida del Hijo de Dios?
El orden nos enseña a vivir con cuidado, a andar con cautela. ¿Por qué? Porque dice que el diablo anda como león rugiente, viendo cómo devorarnos. Entonces, cuando vivimos en orden, andamos con cuidado. Una persona ordenada sabe cuidar lo que Dios ha puesto en sus manos. Una persona ordenada sabe entender el propósito por el cual Dios lo ha llamado y por lo cual lo tiene en esta tierra. Una persona ordenada o a las personas desordenadas es muy difícil que se les confíe algo. ¿Conoce usted alguna persona que es desordenada? ¿Usted le confiaría algo a una persona desordenada? ¿Por qué? Porque el desordenado está acostumbrado a descuidar las cosas y a perder todo lo que se pone en las manos de ellos. ¿Verdad que sí? Entonces, un cristiano no puede ser una persona desordenada. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que ese desorden que a veces vivimos nosotros como hijos de Dios nos está permitiendo ser blanco de los ataques espirituales del enemigo. Cuando nosotros no somos ordenados, le estamos abriendo una puerta al diablo para que venga y mire que si nosotros andamos descuidados. Donde hay orden, podemos percibir lo que está y lo que hace falta. ¿O no? Explíquenme las hermanas que son amas de casa, ¿verdad que cuando usted tiene bien ordenadito su lugar de cocina ahí, y viene su cónyuge a ayudarle a cocinar y le empieza a mover todo, ya cuando usted regresa, ya no encontró las cosas donde tenían que estar, ¿verdad? Y es un problema, porque entonces el sazón ya no le quedó igual que la próxima vez que cocina. Entonces dice, donde hay orden, nosotros podemos saber dónde están las cosas. Cuando nosotros andamos en orden, nosotros vamos a ver en dónde andamos caminando, por dónde vamos a movernos y vamos a poder dar pasos sin caer en camino minado del enemigo. Usted sabe que el enemigo de cada día nos pone minas para podernos destruir, pero cuando hay orden andamos con cuidado y andamos abriendo los ojos espirituales para no caer nosotros en tentación. Quizás el enemigo nos ha quitado la paz, quizás el enemigo nos ha quitado provisión. Quizás el enemigo nos ha quitado expectativas de la vida, nos ha quitado sueños, nos ha quitado emociones, nos ha quitado metas y hasta quizás nos ha llegado a robar el ministerio por causa del desorden que a veces nosotros como hijos de Dios vivimos en la vida cristiana. Cuando más desordenados somos, peor nos comportamos nosotros como hijos de Dios, hermano. Cuando vivimos una vida ordenada, hay protección espiritual para el Hijo de Dios. Un ejemplo de vivir una vida desordenada y sus consecuencias. Mire lo que dice 2 Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero, oiga ese pero siempre, cuando usted lea un pero, póngale atención. Dice, pero David, ¿qué dice? Se quedó en Jerusalén. El rey David estaba actuando desordenadamente. Era el tiempo cuando un pueblo de Dios, imagínense que nuestro pastor nos diga, vamos a venir a orar y nosotros no vemos. Claro, a veces no ha estado porque está enfermo, está en otras ocupaciones, pero regularmente cuando nuestro pastor nos llama a orar, nosotros lo vemos aquí orando. Regularmente cuando el pastor ha llamado como nuestros líderes a ayuno, nosotros vemos al pastor ayunando aquí. Cuando él dice, queremos venir a la iglesia a las 8, a las 10, el pastor está aquí a las 8, a las 10 y a las 2 de la tarde. Cuando el pastor ha dicho, vamos a tener servicio el 1 de enero, aunque sea domingo, el pastor está aquí. Y nosotros le decimos, pastor, ¿estás seguro? Si quieren venir conmigo, vengan, pero yo voy a estar aquí. Entonces el líder debe dar el ejemplo. David estaba actuando desordenadamente. ¿Y cuál fue la consecuencia de lo que David le pasó por andar desordenado? Dice, mire, que David no solamente
en ese ratito, por haberse quedado, codició, adulteró, engañó, asesinó y terminó perdiendo a un hijo. Mira todas las consecuencias por haberse descuidado y estar desordenado en el tiempo que su gente estaba en guerra. Pero él, que dice, incluso si usted sigue leyendo, dice que se levantó de su lecho. O sea que todavía estaba viendo Netflix. No había Netflix en ese tiempo, ¿verdad? Pero estaba tomando la siesta cuando el pueblo estaba en guerra, hermano. Entonces, ¿qué puerta le estamos abriendo nosotros al enemigo cuando andamos en desorden? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Donde hay orden, hay bendición, hermano. Eso se lo aseguro. Cuando como hijos de Dios vivimos una vida en orden, van a venir las bendiciones a nosotros. ¿Sí lo creen, hermano? Número 2, debemos de vivir una vida limpia. Como hijos de Dios debemos de vivir una vida no solamente ordenada, pero para resistir los ataques del enemigo debemos de vivir una vida en limpieza. ¿Qué está ensuciando nuestra vida como hijos de Dios? ¿Sabe cuál es el problema? Que hay muchas personas que se nos ha olvidado vivir una vida sin pecado. Nos hemos acostumbrado tanto al diario vivir. Cuando verdaderamente analizamos como hijos de Dios nuestras vidas y pensamos en lo siguiente, hermano. Sabemos que no lo debíamos de hacer, pero lo seguimos haciendo. Hay cosas que nosotros sabemos en nuestro intelecto que Dios nos ha dado. Porque a nosotros Dios a todos nos ha hecho inteligentes, hermano, a todos. Por eso hay doctores, por eso hay astronautas, por eso hay científicos, porque Dios permitió que el cerebro del ser humano pudiera tener inteligencia. Y todos tenemos la misma capacidad. Entonces no podemos decir que no nos damos cuenta cuando estamos haciendo cosas que no son buenas. Sabemos que hacemos cosas ilegales, pero las seguimos haciendo. Sabemos que hacemos cosas indebidas, pero las seguimos haciendo. Sabemos que hacemos cosas inmorales, pero las seguimos haciendo. Pues somos seres humanos y el Señor dice que perdonarás, ¿cuántas? 70 veces 7. Él me va a seguir perdonando. Sabemos que hacemos cosas incorrectas, pero las seguimos haciendo. Hay veces que hacemos cosas que parecen buenas, pero que no son buenas. Tampoco existe la mentirita blanca o para, ¿verdad?, piadosa. Tampoco existe eso. O es verdad o es mentira. O es pecado o estamos en santidad. Pensamos a veces, hermanos, que con lo único que tenemos que lidiar es con esconder eso y que nunca nadie lo va a descubrir. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el problema es que no solamente tenemos que lidiar nosotros con ese secreto y con ese cargo de conciencia que nosotros andamos cargando. Porque cuando el Espíritu Santo viene y nos redarguye, ¿verdad que se siente bien feo? El problema, hermanos, es las consecuencias que se producen a través del pecado que cometemos por permitir todas estas cositas que nosotros a veces hacemos y que creemos que están bien, pero que no están bien, hermano. ¿Qué le pasa o qué se necesita para que una casa se llene de plagas? ¿Qué se ocupa? Si dejamos comida por ahí, residuos de comida, ¿verdad? Es peligroso cuando usted empieza a dejar comida tirada por ahí en las esquinas en su casa, debajo de la cama. Cuando empezamos a dejar mugre en las casas por ahí. Cuando no empezamos a hacer limpieza, es cuestión de tiempo para que un montón de plagas empiecen a invadir su casa y la empiecen a destruir. Lo más peligroso es cuando llega la termita a la casa. Es una de las plagas más tremendas. Cuando una persona se acostumbra a vivir en la suciedad del pecado, estamos atrayendo a nuestras vidas ataques del enemigo, hermano. Las plagas espirituales pueden empezar a venir a nuestras vidas. Las plagas espirituales empiezan a atacar nuestra casa, hermano.
Si queremos vivir libres espirituales y tener un arma poderosa en contra del reino de las tinieblas, tenemos que vivir una vida limpia, en santidad y en integridad y consagrada para el Señor. Eso es verdadero y bíblico. Satanás le huye a la integridad, a la limpieza del cristiano. Créame que cuando usted sea un hombre y una mujer de integridad, el enemigo le va a huir. Y usted con toda libertad va a poder reprenderlo en el nombre claro de Jesucristo, que es el que derramó su sangre preciosa por nosotros. Si no, mire el ejemplo de este hombre que nosotros conocemos, Job 1:1. Creo que es el mejor ejemplo de integridad en la palabra de Dios. Dice que hubo en tierra de Uz un varón santo. Hay un canto bien bonito, lástima que yo no sé cantar, si no se los cantara. Dice, así comienza. Hubo en tierra de Uz un varón santo llamado Job. Dice, era este hombre que perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué más le podía pedir? ¿Qué tuvo que hacer el enemigo para poder llegar y tentar la vida de Job? Pedirle permiso a Dios. Es lo que le digo. El enemigo tiene que pedirle permiso a Dios porque no se le compara siquiera al poder que Dios tiene. Y como sabía que Job no iba a fallar, le tuvo que permitirle y le dijo, nomás dame permiso y vas a ver cómo rapidito te va. Pero Job nunca se arrepintió, ni aun cuando los amigos lo dejaron, ni aun cuando la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Dice Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso fue lo que dijo Job, amén. Porque mire, cuando hay integridad y santidad en nosotros, el enemigo no se atreve a acercarse, se lo aseguro, hermano. Cuando andamos en integridad, el enemigo no se va a acercar a usted. El problema de nosotros es que muchas veces nosotros no diferenciamos o no queremos diferenciar entre ensuciarnos accidentalmente o deliberadamente. A veces no queremos creer o nos estamos haciendo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3 y versículo 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice el 24, Eloy? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, que aunque hemos sido destituidos porque todos pecado, pero fuimos redimidos con la sangre de Jesucristo. Entonces, una cosa es pecar y venir con un corazón arrepentido ante Dios, y una cosa es pecar y hacernos lo que no sabemos que estamos pecando. Entonces dice que cuando nosotros pecamos y venimos al altar, a nuestro altar arrepentidos, Dios abre sus brazos y nos perdona y nos limpia. Pero cuando nosotros pretendemos que no estamos pecando y sabemos que hemos pecado, el Espíritu Santo se aparta de nosotros porque dice que no hay cabida para la maldad y la santidad dentro de nuestras vidas. A veces decimos, yo sé que está mal, pero miro mis cositas en las redes sociales. Debemos de tener cuidado, hermano. Yo sé que está mal, pero de vez en cuando algo trampitas, insignificante para tomar ventaja sobre otros. Sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo. Entonces nuestro deber es de mantenernos. Si queremos ver la bendición de Dios, hermano, si queremos aprender a limpiarnos y vivir en santidad, porque mire, es cierto, el enemigo, el diablo nos tapa el pecado, pero ata nuestras vidas cuando le permitimos al enemigo que él tape nuestro pecado. Nos ata de manos. Y sabe que cuando nosotros andamos así, no nos sentimos en libertad ni levantar las manos para adorar a Dios. Porque sí, Él nos dice, está bueno lo que estás haciendo, yo te tapo, no te van a descubrir. Pero nos atamos. Espiritualmente nos atamos porque le estamos permitiendo al enemigo que controle nuestras vidas, sino al Espíritu de Dios que controle nuestras vidas.
Dios tiene todo el poder de romper la atadura, pero Él quiere que vivimos una vida limpia y en integridad. Primera de Juan, Eloy, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos lo creen? Amén. El que sigue, Eloy. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces y el 9, ¿qué dice, Eloy? Si confesamos, oiga, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo que le estoy diciendo no es invento mío, hermano. Es la palabra de Dios. Debemos de vivir una vida en limpieza. Y por estar de tocón perdí mi file. La sangre de Cristo tiene poder. Pero mire, hermano, nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y como hemos sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos el poder de usar la sangre de Cristo a nuestro favor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo creen que sí podemos? Pero hay una cosa, para poder orar, para poder creer, para poder pedir por la sangre de Cristo, debemos de estar limpios y en santidad. Porque si no, no vamos a tener el respaldo del Espíritu Santo. Si no, mire lo que le dijo Jesús al paralítico de Betesda, San Juan capítulo 5 y versículo 14. Dice, ¿se acuerda que Jesús había sanado al paralítico? ¿Ok? Lo había sanado. Pero dice que después, más adelante, lo encontró en el templo y le dice, después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y mire lo que le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En el versículo original, si usted sigue leyendo en el versículo 44 del primer capítulo que leímos de Mateo 12, dice que cuando regresa a la persona, dice que regresa ¿con qué? Con 7 espíritus y el postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Entonces, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, debe haber agradecimiento en nosotros. Y por ese agradecimiento que debe haber en nosotros, deberíamos guardarnos y estar en limpieza, hermano. Entonces, ya para ir aterrizando, vamos a dejar un tiempo para la oración. Número 1, debemos de vivir una vida ordenada para resistir los ataques espirituales. Número 2, debemos de vivir una vida limpia. Y para el último punto que tengo, debemos de vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. No podemos vivir una vida vacía, hermano. Debemos de vivir una vida llena y empoderada del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué a veces nos sentimos que vivimos una vida vacía? ¿O por qué vivimos vidas vacías a veces? Porque a veces, aunque estamos bien financieramente, no estamos contentos, hermano. No nos sentimos llenos. Tenemos buenos ahorros en la cuenta del banco, nos va bien, tenemos buenos trabajos y nos sentimos vacíos. Nos sentimos que eso no llena nuestras vidas. A veces tenemos el automóvil que siempre hemos deseado. ¿Qué sé yo? El que usted haya deseado. Se lo compra, se sube y anda en él y no le llenó. No es lo que usted quería. Sigue sintiéndose vacío. Porque a veces las cosas materiales no llenan nuestras vidas. Quizás a veces tenemos todas las personas que amamos a nuestro alrededor, con las que queremos estar, y aún así nos seguimos sintiendo vacíos nosotros de nuestras vidas. Estamos rodeados de buenos amigos que nos quieren. Amigos que en el momento que los necesitamos están ahí para todo con nosotros. A veces quizás más que la familia. Dentro de la iglesia hemos encontrado gente que nos ama de verdad.
Gente que no solamente se han convertido en nuestros hermanos en Cristo, pero que se ha convertido en nuestra familia, en nuestros amigos. Y aún así nos seguimos sintiendo nosotros vacíos en nuestras vidas. A veces sonreímos, sacamos la mejor sonrisa Colgate cuando andamos en público, pero cuando llegamos a la casa y estamos solos, lloramos. Lloramos ahí solos porque hay un vacío de nosotros que no hemos podido llenar. Y sabe, hermano, que ese vacío es la llave que a veces el enemigo usa para traer los ataques espirituales a nuestras vidas. Ese vacío que existe a veces en nuestro corazón. Y a veces el enemigo lo que te dice es, o lo que le dice a esta sociedad o a la gente que estamos viviendo, es mejor que te mueras, de todos modos nadie te quiere, a nadie le importas. O a veces te dice, es mejor que te separes y de todos modos las cosas no se van a arreglar. Sepárate, pues si está fácil, ahora está bien barato. Agarra tu camino y vas a ver que vas a ser feliz. A veces te dice, aquí no es el lugar donde te quieras, muévete para otro lado. Y a veces no es la solución, porque Dios tiene un propósito por el cual Dios lo ha traído a ciertos lugares. Y a veces no es la solución moverse para ninguna parte. En el versículo que leíamos al principio y veíamos esos 3 candados, veíamos que 2 parece que están bien, pero uno como que no encaja, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios es perfecta y viene para enseñarnos a nosotros diferentes formas. Y en Mateo capítulo 12, el 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces, una vida ordenada, pues está muy bien. Podemos vivir una vida ordenada. Una vida barrida o limpia, perfecto. La podemos vivir una vida limpia, la podemos buscar la limpieza. Pero el problema es que no vamos a poder vivir con una vida vacía dentro de nuestro corazón. No vamos a poder prosperar espiritualmente si estamos vacíos. Mire, y los demonios entran y hacen daño no donde les dan permiso. El enemigo entra donde se les permite entrar. Y cuando nosotros mantenemos nuestras vidas vacías y no permitimos que el Espíritu Santo sea el que reine en nuestra vida, le estamos permitiendo al enemigo atacar nuestra vida. Entonces él no le va a pedir permiso, él va a ver la oportunidad para tratar de atacar su vida. Y una vida que está a falta de la llenura del Espíritu Santo, lo que puede producir es que dejamos de orar, dejamos de buscar nuestro alimento espiritual, dejamos de leer la palabra de Dios. Se nos hace pesado poder abrir la Biblia en nuestras casas. Se nos hace pesadísimo para llegar a la Biblia. Dejamos de congregarnos a veces y entra un espíritu de negatividad en nuestras vidas cuando está vacía. Pero mire, pasamos horas en nuestras redes sociales, pasamos horas viendo televisión y eso a veces como que sí nos llena, ¿verdad? La carnita. Pasamos horas, hermano, y a veces cuando sentimos qué horas son, pero no pasamos ni media hora, ni orando, ni leyendo la palabra del Señor. Pero queremos tener una vida llena del Espíritu Santo. Pero queremos hacer milagros y venir a poner manos y a liberar vidas. Amén. Pero le voy a decir una cosa, dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 17, ya con esto voy terminando para no dejarle muy corto el tiempo al pastor Félix. Mateo 17, 18 al 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. El 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, Señor?
El 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El número 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Eso lo dijo Jesús. Y eso, hermanos, no lo vamos a lograr en la oración que hacemos aquí. Sí, aquí nos unimos en oración como pueblo de Dios, a orar por las necesidades, a orar por los enfermos, a orar por todo. Eso lo va a lograr en su altar personal. Eso lo va a lograr cuando usted se meta ahí en ese closet, no importa que esté todo incómodo así de lado, y cierre esa puerta. Eso lo va a lograr. A veces no tenemos un lugar adecuado. Eso lo va a lograr ahí en el baño cuando usted se meta. Y no le estoy hablando que pase horas. Si usted le dedica 5, 15 minutos buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios, yo le aseguro que nosotros vamos a ver la diferencia en nuestras vidas. Porque el poder del Espíritu Santo de Dios solamente se encuentra en nuestro altar personal con el Señor. Porque en ese altar es donde nosotros podemos llorar, podemos clamar, podemos decirle, Jesús, aquí estoy yo como soy. Mira mi corazón, tú me conoces como soy y yo quiero que me cambies. Porque yo no me merezco esto. Porque yo quiero tener poder. Porque yo quiero que mi vida sea llena con la presencia. Y es que Jesús lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Que dice el Espíritu Santo. Ahí está el poder, hermanos. En la llenura del Espíritu Santo. Póngase de pie. Entonces, estamos de acuerdo que los ataques espirituales sí existen. Pero una vida, quiero que escuche eso y lo lleve en su corazón. Una vida ordenada y limpia. El poder de la sangre de Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo son las mejores armas que nosotros tenemos para enfrentar los ataques espirituales que el enemigo tiene. Usted se convirtió, usted y yo nos convertimos enemigos de Dios nos convertimos enemigos del diablo desde el momento que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que nosotros nos salvemos, Él quiere que nosotros nos perdamos. Pero Jesús ya pagó el precio de nuestra salvación. Luchemos por eso, hermano. Dios les bendiga. Den un aplauso al Señor, Pastor Félix, hermano.